Estás escuchando B de Biblio. Más que solo libros. Bibliotecas, risas y anécdotas más allá de las páginas. Hola, yo soy Lucía. Hola, yo soy Juan. Nosotros somos del B de Biblio y hoy vamos a grabar un podcast muy especial. Aquí, ¿dónde estamos, Juan? En la Biblioteca Pública de Sachí. El episodio de hoy es de bibliotecas, risas y anécdotas más allá de las páginas. Así que, acompáñennos. En el episodio de hoy tenemos una invitada muy especial, Annalise Rojas, que Juancito nos va a presentar. Bueno, Annalise es una destacada bibliotecóloga con una licenciatura en bibliotecología, en bibliotecas escolares y centros de recursos para el aprendizaje de la Universidad Estatal a Distancia. Actualmente lidera la Biblioteca Pública de Grecia como coordinadora, mientras ejerce como tutora en la UNED y regidora municipal. Bienvenida. Ay, muchas gracias, muchachos. De verdad que estoy muy contenta de estar esta mañana con ustedes y yo espero algo muy divertido porque ese es el estilo de ustedes, así que vamos a divertirnos. Entonces, Annalise, nos gustaría saber por qué una biblioteca es también un espacio donde se comparten risas y buenos momentos o también momentos sensibles, y por qué aún existen personas que no perciben la biblioteca como este espacio donde se pueden compartir y poder sentirse acogidos por la biblioteca. Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Porque vamos a ver, hay un mito sobre las bibliotecas y este mito es que las bibliotecas tienen que ser lugares silenciosos, aburridos, donde las personas llegan y tienen que tener como ya muy bien identificado cuál libro van a buscar, qué es lo que vienen a hacer y listo, retirarse, y no interactúan o familiarizan con las bibliotecas ni con su personal. Y creo que ese ha sido uno de los objetivos de la biblioteca actual, trascender. Que la biblioteca se vea como ese espacio donde realmente podemos crear conexiones y cambiar vidas. Porque así, aunque suene súper dramático, realmente hemos atestiguado cómo la biblioteca puede impactar tanto las vidas de las personas usuarias, que pueden salir adelante, conseguir mejores empleos, formación. Y realmente ese cariño, el recibirles, es que esto va desde cómo recibimos al usuario. Desde cómo, por ejemplo, le tratamos, le atendemos, y esto va generando unos lazos que hacen que las personas creen totalmente una conexión con la biblioteca, y no solamente con la biblioteca, sino que se apropian del lugar. Y lo ven, yo soy una fiel creyente de que las bibliotecas son las instituciones más justas que quedan, y las personas lo saben. Entonces se apropian de eso, y a la hora de sentirse totalmente dueñas de este espacio, logran cambiar, por ejemplo, servicios, es mucho más fácil adaptarlos, podemos identificar mejor cuáles son las necesidades de ellos para llevarles más y mejores servicios, ¿verdad? Para cumplir con esas necesidades de información, y al final, pues ellos van a terminar muy satisfechos y la biblioteca va a haber cumplido su objetivo, cambiando por completo ese rol obsoleto que teníamos de biblioteca silenciosa, donde no se creaba mayor conexión. Biblioteca tradicional, exacto. Y como también ahora, ¿verdad? Como se le conoce, bueno, no sé, lo último que sabemos de biblioteca social, me siento que también es algo que usted también ha como tratado de implementar y que no solo también impacta en la vida de los usuarios, sino también en la de ustedes. Totalmente, totalmente. Es necesario para nosotros pues crear esos vínculos con las personas usuarias y para todas las personas. Incluso nos dimos cuenta que no puede, vamos a ver, enfrascarse en este edificio, sino que tenemos que salir al encuentro con el usuario. Ahí creamos relaciones, lazos. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que incluso habían personas que, por más que en la biblioteca ofreciésemos servicios que estaban vinculados con sus necesidades de información, y por más que esos servicios fuesen gratuitos, aún así no podían disfrutarlos, porque muchas veces esas personas ni siquiera tenían el pasaje de bus para llegar acá, a la biblioteca. Entonces era necesario, y por eso fue que implementamos Biblio Andante, donde la biblioteca cada martes se desplaza hacia los distritos de la comunidad en la que sirve, y de esa manera intercambia los servicios con las personas usuarias, ¿verdad? Va a ofrecer esos servicios a las calles. Y hacemos lectura callejera, visitamos escuelas, centros diurnos, hogar de larga estancia, las comunidades más alejadas. En Sachí, por ejemplo, visitábamos los últimos martes de cada mes Toro Amarillo, que es una comunidad que está alrededor de una hora del centro de Sachí y tiene una de las carreteras más empinadas de todo Costa Rica, con unos barrancos impresionantes, ¿verdad? Y el clima también es muy complejo. Entonces, por más que aquí diésemos todo gratis,
¿qué va a estar viniendo una mamá a las 3 de la tarde para un curso de lectura, un Con club de 3 lectura chiquitos. con 3 chiquitos, Ajá. entre esos que además no cualquier carro sube, ¿verdad? Entonces se requiere un carro con un muy buen cilindraje y demás. Entonces, era necesario que nosotros llevásemos esto a esas comunidades. Y ahí, por ejemplo, llegamos a ver la comunidad que incluso reconocía el carro y salían al encuentro súper contentos porque lo agradecen. Entonces, eso fue realmente muy bonito. Y pudimos entonces impactar esas comunidades que habían quedado relegadas, siendo quizás de las comunidades o de las poblaciones que más requería que estuviese en la biblioteca. Considerando entonces este espacio recreativo que nos permite la biblioteca, ¿cuál ha sido el momento más divertido que has vivido en la biblioteca? Algo te hizo reír en medio de lo que se supone en un ambiente serio. Bueno, muchas cosas nos hacen reír dentro de la jornada laboral, muchísimas. Y de ambiente serio diría que muchas veces tiene poco, porque entra una jocosidad muy grande entre la interacción con las personas y ese sentimiento de familiaridad que creamos con las personas usuarias hace que cada día sea muy bonito, ¿verdad? Entonces, experiencias tengo muchísimas, pero por ejemplo me ocurrió en uno de esos martes que íbamos justamente con la Biblia andante, nos tocaba visitar una escuela en la mañana, priorizamos escuelas sin biblioteca, ¿verdad? Idealmente, para llegar a esos usuarios, y en la tarde íbamos a un centro diurno. Eran las primeras ocasiones que íbamos a hacer este tipo de actividades. Entonces llegamos a un centro diurno y nos dimos cuenta que dejamos el libro con el que íbamos a trabajar con ellos, lo dejamos en la biblioteca. Y entonces tocó agarrar el de los chiquitos, el que habíamos llevado a la escuela. Ese era el que teníamos. Entonces ahí me puse a inventar a ver qué hacíamos, ¿verdad? Y ahí viene el título de ese libro. Eso fue lo peor. Yo decía, Dios mío, ¿cómo les voy a contar a esos adultos mayores este cuento? O sea, un cuento de niños y además con este título. Se llama Las princesas también se tiran pedos. Y eso, no se imaginan lo divertido que fue. Esos señores se levantaban de risa. Fue el caldo de cultivo perfecto para que hubiesen bromas a más no poder, y desde ahí se creó también entonces esa sinergia tan bonita que nos permitió cada vez llegar ahí. Y bueno, fue totalmente una experiencia muy gratificante que rompió totalmente el hielo. Así que de hecho ahora es uno de los libros que utilizo más bien a priori, ¿verdad? Porque yo sé que va a ser fantástico. Qué bonito, porque me parece muy bonito porque también hay que darte la perspectiva, ¿verdad? De contarles la anécdota del cuento y de cómo llegó el libro ahí y todo, y también de cómo llevar la situación, porque yo estuve un tiempo en la biblioteca de Moravia ayudando ahí, y me acuerdo que las bibliotecólogas lo que trataban con el grupo de adultos mayores era como de que anécdotas, que contaran sus experiencias y cosas así, porque ellos a veces como que todo lo llevaban hacia el lado de la muerte, como que siempre trataban de hacer chistes de morirse, o cosas de morirse, o de todo de morir. Entonces ellas eran como, no, pero es que tenemos que hacer algo porque siempre hacen eso, ¿verdad? Y como que piensen en algo diferente. Y también que ellos, digamos, a veces, porque hay adultos mayores que no les gusta que, ¿verdad?, se sienten a veces tratados como chiquitos, entonces llevar un cuento, y después se podían enojar, ¿verdad? Yo no soy chiquito para que me estén contando un cuento y todo. Entonces me parece también muy bonita la perspectiva de cómo llevaron digamos, cómo trataron eso que les pasó del cuento y poder contarles que fuera una anécdota y que todos pasaran un buen momento. Exacto. Y es que a veces los libros son mañosos. Yo me los imagino así, tipo Toy Story, ¿verdad? Metiéndose en el carro y diciendo, no, yo soy la que voy a ir, ¿verdad?, de este libro. Y al final lo que varía es como la forma en la que contamos el cuento. Y al final un cuento puede ser para grandes y para chicos. En realidad, eso de las edades está más en la cabeza de nosotros, los bibliotecólogos, que intentamos como, ¿verdad?, ponerle el color. Esto es para este. Exacto. Y no, ahí nos damos cuenta que puede variar muchísimo de uno a otro y no hay necesariamente que imponer lecturas para ciertas edades, para ciertas poblaciones, sino que la lectura es algo mucho más libre. Eso, digamos, ahorita que estamos hablando también de los cuentos y los libros y cómo también la biblioteca tiene también ese impacto en hacer esto de la lectoescritura y de llevar a los niños para que se formen en la lectura y todo, siento que es algo muy importante de las bibliotecas, pero nosotros también hablamos de que las bibliotecas no son solo libros. Entonces, esta es la premisa y la del podcast, porque más bien se convierten en escenarios de desafíos inesperados. Entonces nos gustaría saber sobre
un día que algo le haya pasado, algo muy inesperado, fuera de lo común, que la puso a prueba, o sea, como un desafío. Chiquillos, es que tenemos que tomar en cuenta que ustedes están tratando con una señora ya. Entonces, yo en mi versión señora, yo creía que yo aún era joven. Y ese día justamente que ocurrió este acontecimiento me di cuenta que había dejado de ser joven y que me había convertido en señora. ¿Por qué? Porque fue la primera vez que hicimos un club de lectura de jóvenes. Y llegaron ese montón de jóvenes a la biblioteca, bueno, después de un trabajo también muy arduo, porque atraer jóvenes a la biblioteca es difícil, entonces nos tocaba ir después de las salidas del cole a repartir volantes, ofrecer pizza, y así a nivel chantaje, entonces llegaban a la biblioteca. Pero la idea era hacer una actividad muy bonita para que ya luego no importara si hubiese pizza o no, sino que llegaban porque la actividad realmente les había impactado, ¿verdad? Y así lo hicimos. El club de lectura, de hecho, eh, continuó durante 3 años y la única, bueno, ahora tenemos como un break, ¿verdad? Porque me pasé de biblioteca, pero esperemos que se retome con la nueva persona que asuma la dirección de Sarchín. Pero, y ahora justamente estamos haciendo lo mismo con Grecia, ¿verdad? Haciendo esta promoción y atracción para los públicos jóvenes. Pero, ¿qué pasó? Cuando estos jóvenes llegaron, y yo que aún me creía joven en ese momento, empezaron a hablar de un montón de cosas que yo no tenía idea. Ajá. Y es que estamos hablando de jóvenes de 13 a 18, ¿verdad? Entonces sí, eran legítimos jóvenes, ¿verdad? Entonces empezaron a hablar de su sexualidad, yo toda escandalizada y ruborizada, ¿verdad? Y empezaron a hablar de las diferentes situaciones que vivían, las dudas que tenían, que unos eran cisgénero y otros, y yo nunca había escuchado esas palabras, ni siquiera. Ajá. Entonces para mí todo fue un choque, que yo ese fin de semana me fui traumatizada para la casa, ¿verdad? No pude dormir, porque yo decía, Dios mío, ¿ahora cómo trato esto? Porque entonces los chiquillos me pedían que yo más bien les explicara. ¿Y cómo les decía yo que yo no tenía idea? Entonces, para la siguiente sesión, lo que hicimos fue, les fui honesta, yo ni siquiera había escuchado las palabras, no tengo idea de lo que ustedes me están hablando, pero vamos a hacer una alianza con la UCR, y en ese momento la UCR vino a darnos una charla sobre toda esta temática y fue espectacular, porque entonces ya los chicos realmente pudieron entender un poquito más sobre cada uno de los términos. El taller fue además muy emotivo y emocional, entonces realmente tuvo un impacto en la vida de estos jóvenes y yo aprendí. También aprendí. Exacto, y yo aprendí y ya salí de mi señorismo para abrirme, digamos, también a las, vamos a ver, a estas situaciones tan actuales y que tienen realmente relevancia en la vida de las personas. Entonces, y que es necesario saberlas como profesional de la información. Es que hasta ahí llega nuestra profesión. A veces creemos que se encasilla en algo nada más y es tan grande el rol que tenemos como bibliotecólogos. Entonces, sí, creo que fue como la que más reto me sugirió. Y es que, como se dice también, yo siento que ser bibliotecólogo es un poder que lleva una gran responsabilidad, como dijo, ¿cómo se llama? Iron Man, era el que lo dijo, no me acuerdo que dijo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo siento que también sí, porque digamos, además de que siento yo que las bibliotecas públicas, ¿verdad? Como atienden a tantas poblaciones, a tantas poblaciones, es muy difícil también como también involucrarse con cada una de las poblaciones y también esta brecha generacional que se ha comentado y también ver, digamos, si esta brecha generacional que yo creo que hasta nosotros, ¿verdad? Que ya uno va alejándose, digamos. Claro, por supuesto. Que tal vez suena cercano, 18 a 23, nosotros, pero no, o sea, nosotros tampoco tenemos idea de un montón de esos términos ni nada, entonces sí es... Más que fue como pandemia, ¿verdad? Esa etapa de ellos, nosotros fue medio pandemia, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas, entonces al final uno tiene como que agarrarlo, de verdad, y decir, no, esta población, de verdad, yo no puedo llegar así como a poner mis ideas, sino a escucharnos a ellos, y eso que decía, al principio fue un chantaje, pero ya después fue súper bien, ¿verdad? Y es parte como, un profe me decía, ¿verdad? Cuando estaba como viendo qué tema de tesis, me decía, si usted va a trabajar con jóvenes, usted primero tiene que hacer un enlace, tiene que hacer un archivo, ajá, porque si no, no va a poder llegar a ellos. Ponerse en los zapatos y también, digamos, eso que dice Juan, que es muy importante ponerse, estar, digamos, esa conexión con los jóvenes
y también como ser humilde uno y decir, bueno, no, yo no sé de esto, como dijo usted, ¿verdad? Yo no sé de esto, pero voy a intentar ver cómo puedo ayudarles y entenderlo yo también para estar en sintonía. Chicos, y aquí creo que también lo importante es que ellos lo valoran. Después de eso, ellos me dijeron, la biblioteca se convirtió en mi lugar seguro. Y eso para mí fue tan bonito, porque qué bien que se sientan cómodos hablando, porque en mi mente yo me escandalicé y yo intenté evitar que ellos se dieran cuenta que yo estaba, ¿verdad?, en modo shock para poder apoyarles. Entonces, al final eso yo creo que también es uno de nuestros retos de salir de nuestros, ¿verdad?, pensamientos acartonados y más bien abrirnos a realmente las necesidades que tiene nuestra comunidad usuaria. Y si tenemos que ir a buscar, y creo que aquí el otro tema importante son las alianzas, porque nosotros como institución única no podemos saberlo todo ni hacerlo todo, tenemos recursos muy limitados, pero cuando aunamos esfuerzos, realmente podemos conseguir metas importantes y significativas. Entonces creo que ese también es otro de los puntos importantes. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. A menudo se piensa que nosotros los bibliotecólogos solo organizamos libros, ¿verdad? Pero también tenemos estas interacciones únicas con los usuarios, entre un montón de cosas más que implica este trabajo. ¿Alguna vez un usuario le ha sorprendido con una solicitud o un comportamiento que usted de verdad no imagino que se quedó así? ¿Qué hago? Lo pensó y, ok. Sí, definitivamente. Vieras que uno de los retos que hemos tenido es con las personas en situación de calle, que empezaron a llegar a la biblioteca. Y aquí se abrió el debate. ¿Qué hacemos? No están bañados, en ocasiones, ¿verdad? Tienen un olor, ¿verdad?, que a lo mejor no es tan agradable para el resto de las personas usuarias, pero también está el otro lado de que es, ellos tienen derecho, igual que todas las demás personas, a disfrutar de sus derechos culturales. ¿Por qué le vamos a limitar el acceso a estas personas? Entonces empezamos a abrirles las puertas, ¿verdad? Siempre y cuando estuviesen, ¿verdad?, qué sé yo, que no consumieran dentro de la biblioteca, obviamente, y que no ingresaran bajo los efectos de drogas o alcohol. Pero sí, fue un reto muy grande con las personas en situación de calle, porque muchos usuarios se nos quejaban, ¿verdad? Tratábamos de explicar esto, tuvimos que hacer toda una estrategia para poder incorporarlos e incluso logramos tener un club de lectura con personas en situación de calle. Y eso fue también muy bonito porque volvieron a sentir que pertenecían a algo, volvieron a tener nombre, y se interesaron en la lectura, hacían introspección, podían hacer, incluso servía hasta como una plataforma para hacer catarsis, ¿verdad? Y poder desahogar el alma, y bueno, las historias son impresionantes, sí, también, ¿verdad? Entonces, otra vez volvemos al aprendizaje que tenemos también nosotros todos los días. Entonces, creo que eso fue quizá de las cosas más impresionantes, pero también hemos tenido del otro lado, que nos ha llegado a encontrar usuarios, por ejemplo, ellos sobre todo llegan a usar las computadoras, y tengo fotos, tengo evidencia para que ustedes no crean que estoy mintiendo, donde nos encontramos ya tirados en el suelo, ¿verdad? Y ese es el otro lado, ¿verdad? Que es complicado porque o nos encontramos pipas, o nos encontramos puros de marihuana, y antes yo lo agarraba y lo botaba, ya aprendí que eso no se hace, porque si yo llamo a la policía y digo, mira, me encontré esto, a la que se lo decomisan es a mí, ¿verdad? Yo quedo con el expediente manchado. Entonces, también eso, hay que tener como, se va aprendiendo en todas las áreas. Entonces, sí nos ha pasado de todo, al menos en esa parte, pero también ha sido un aprendizaje muy bonito, y esa necesidad de generar sensibilidad social y respeto a los derechos de todas las personas. Entonces, nosotros queríamos preguntarle si con la tecnología siendo tan prominente hoy en día ha enfrentado algún desafío curioso al intentar implementar nuevas tecnologías. Ese es un reto de varias aristas. Por ejemplo, uno está en la capacitación del mismo personal. Eso es un reto, ¿verdad? No solamente el autoaprendizaje, porque tenemos que estar en constante, ¿verdad?, búsqueda de nuevas herramientas, cómo aprender a usarlas, cómo optimizarlas y cómo adaptarlas al contexto bibliotecario, pero también cómo hacer que el equipo de trabajo también pueda aprender sobre estas estrategias, ¿verdad? Y aprender a utilizar la tecnología. A veces hay resistencia, a veces hay
simplemente algunos somos fuertes en unas áreas y otros en otras, y en ocasiones pues no va a haber manera, ¿verdad? Dependiendo de la herramienta. También con las personas usuarias. Hay personas usuarias que definitivamente no necesitan la parte presencial y eso está muy bien, pero cuando uno, por ejemplo, qué sé yo, adaptamos el carnet para que ahora fuese totalmente digital. Entonces tenemos personas aquí, qué barbaridad, ¿cómo puede ser posible que ya no hacen el carnet? ¿Verdad? Porque tienen cierta añoranza por el carnet. Entonces, así también ha ocurrido con diversos servicios que ahora todo, y también eso. Por ejemplo, yo no voy a poner a una persona adulta mayor que a lo mejor no usa ni siquiera WhatsApp a que llene el forms para sacar su carnet. Eso es muy cruel también. Sí. Y dejarlo solamente ahí es limitarlo y seguir aumentando la brecha digital. Entonces también es ese proceso de ir acompañando a las personas usuarias a disfrutar de también la parte digital y también identificar que habrá personas que definitivamente no van a aprender y por tanto siempre tenemos que mantener los servicios tradicionales, ¿verdad? Presenciales. Tal. Y por otra parte está el reto de las herramientas tecnológicas, que en ocasiones queremos hacer actividades bimodales y no tenemos el equipo, ¿verdad? Entonces también ese es otro reto importante, que tenemos que estar adquiriendo nosotros mismos las licencias, porque a lo mejor, ¿verdad? No se nos puede dar por parte de SINAVI, por ejemplo, que ha ido trabajando también poco a poco en eso. Por ejemplo, ahora ya nos da licencia de Zoom, nos da licencia de Canva. Anteriormente, si queríamos tener Canva, la teníamos que pagar nosotros, ¿verdad? Porque no sabía que ya se soltaba eso. ya no lo dan. Este año, en abril de este año. Sí, estamos, SINAVI está evolucionando mucho. Qué bueno. Sí. Entonces, básicamente es eso. Son muchas cosas que implica la tecnología, pero yo soy una fiel creyente de que la tecnología es maravillosa, yo la adoro. Entonces, incluso ahora estamos dando hasta charlas de ChatGPT. ¿Por qué? Porque no hay que tenerle miedo. Hay que empezar a más bien que sepan usarlo, pero que lo usen bien. Exacto. Entonces, crear como esta parte también ética, pero no podemos hacer que no existen estas tecnologías. Tenemos que enfrentarlas sin miedo si queremos ir evolucionando con el resto de cosas que van evolucionando con el paso de los días, ¿verdad? El club de lectura inverso. Situación. Un grupo de usuarios deciden que están cansados de siempre escuchar las mismas opiniones de los clubes de lectura. Así que organizan un club de lectura inverso. En este club, los libros opinan sobre los lectores. Los participantes deben presentarse y cada libro elegido por ellos empieza a dar su opinión sobre quiénes son y por qué fueron seleccionados. La biblioteca se llena de discusiones entre libros y lectores. Algunos libros se ofenden si no son escogidos y otros empiezan a debatir entre ellos sobre quién es el mejor autor. ¿Cómo manejas esta situación donde los roles tradicionales están completamente invertidos? No, pero sí está muy, muy divertido porque yo sí creo que los libros lo eligen a uno. Entonces, sí creo que en la vida real es así, ¿verdad? Son ellos, porque hay libros que definitivamente no nos van a captar y hay otros libros que nos encantan, ¿verdad? Y que los compramos incluso para tenerlos en la biblioteca, aunque no lo volvamos a leer más, pero por lo menos saber que es mío, ¿verdad? Esto de tenerlo ahí nos atrapa totalmente. Aquí vamos a ver, yo creo que para resolver esta situación problemática en la que hemos entrado, prepararía quizá un catálogo o publicaciones donde ellos se presenten y intenten capturar otro público, otra especie, porque no se pueden poner a rogarle tampoco a alguien, ¿verdad? Para que los elijan, sino que entonces generar como este espacio para que cada uno se presente y se deje en el catálogo a que llegue el que verdaderamente lo va a disfrutar, lo va a aprovechar y lo va a terminar. Me gusta mucho esa resolución. Sí, que se vendan ellos. Sí, que dejen ahí a las personas lectoras, que está bien, pues léete el otro. Bueno, si quieres, sigamos con él. Bueno, la situación, un grupo de usuarios se ha puesto de acuerdo para organizar un festival del día libre en la biblioteca. Planean traer hamacas, pelotas de yoga y convertir una sección de la biblioteca en un spa literario, con sesiones de meditación, guiada, aromaterapia y música relajante. Todo esto sin avisar previamente al personal. Cuando llega a la biblioteca Nariz, ya están instalados y los usuarios parecen muy felices con su nuevo
espacio de relajación. ¿Cómo maneja esta relación sin desmotivar el entusiasmo de que ellos llegaron con sus Mac y los pusieron ahí? O sea, ¿Qué problema? Bueno, no. Primero que todo, qué lindo que los usuarios se apropien así de la biblioteca. Ajá. Ese es el verdadero éxito. Cuando los usuarios se sienten tan cómodos de poder disponer, de poder generar actividades e incluso que no dependan de nosotros para que se puedan llevar a cabo, sino que ellos sean los líderes y lideresas de esas comunidades y de esas bibliotecas. Ahí es cuando alcanzamos el verdadero éxito. Entonces yo diría que yo me les uno. Yo me les uno ahí al spa literario, ¿verdad? Siempre es bueno tener, eso sí, haría como un énfasis de que siempre es bueno, pues, que nos comenten, que nos avisen, ¿verdad? Que van a hacer, que tienen esta idea, para que no choque con otras actividades que a lo mejor ya hemos preparado nosotros. Entonces, para poderla aprovechar, para darle difusión incluso, ¿verdad? Para apoyarlos. Pero yo me les uní. Bueno, entonces ya finalizamos. finalizamos. Más bien, muchas gracias por toda la experiencia. Fue un podcast totalmente diferente, ¿verdad? Con una experiencia increíble, y agradecerle muchísimo, de verdad, porque hay algo que me gustaría remarcar, y es su visión social y cómo la ha proyectado aquí en la biblioteca. Es sorprendente, de verdad. ¿Cómo la va a proyectar en otras bibliotecas? Ajá. Porque para allá va a Y proyectar. va dando un ejemplo también Y para creo nosotros, que- ¿verdad? Que vayamos para afuera, pero sí. Yo creo que, bueno, estaba la pregunta del superpoder bibliotecario. Yo creo que uno de sus superpoderes es más bien ese, también ponerse en los zapatos de las otras personas. Yo creo que la supervisión tendría. Supervisión, no supervisión. No es supervisar. No es supervisar, es supervisión. Ok. Entonces, y bueno, que usted dijo que quería teletransportarse, ¿verdad? Teletransportar. Entonces, sí, invitar a las personas a que comenten sus experiencias y anécdotas más absurdas y cosas más raras que les hayan pasado dentro de la biblioteca o de un centro de información. Y agradecerle a Annalise por el espacio y por el tiempo. Muchas gracias, chicos. ¿Qué podcast tan bonito tienen, tan divertido? No que me hayan hecho una entrevista así. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer la canción Del libro, más que solo libros. Ay, salió muy bien. Sí. Este programa fue presentado por la Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información de la Universidad Nacional.